primeramente, cuando nosotros hablamos de nutrición, vamos a decir que es un conjunto de procesos, ¿no? Que el organismo utiliza para transformar y asimilar nutrientes, ¿no? Hay que estar en un balance. Entonces, cuando ustedes deben haber visto, ¿no? El plato ideal, ¿no? En esa parte de nutrición, pero cuando nosotros hablamos de una dieta equilibrada, o sea, cuál de los tres macronutrientes, ¿no? Porque una dieta equilibrada es comer macronutrientes y nuestros micronutrientes, ¿no? Que son los minerales, las vitaminas. O sea, ¿cuál es el componente o el compuesto más importante que nosotros lo utilizamos como depósito de energía, ¿no? Para tener una dieta equilibrada nosotros tenemos que tener en nuestra comida, ¿no? 55% de lo que es carbohidratos. Y eso es lo más importante, los hidratos de carbono. Luego de eso, tendríamos que tener lípidos aproximadamente en nuestra dieta de 35%. Y ya lo que viene a ser las proteínas, un 10%, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Obviamente esto agregado sus micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Ya, comenzando por eso. Por ejemplo, pero depende en cada órgano que va a necesitar más, ¿no? Porque muchos órganos, lo más importante son los hidratos de carbono, pero por ejemplo el corazón mucho depende de los lípidos, ¿no? Generalmente todo lo que genera ATP en el corazón es más que todo por grasa, ¿no? Entonces, esto es una dieta equilibrada en general en el organismo. Ahora, cuando hablamos nosotros de la leptina y la grelina, ¿no? Son las hormonas de la saciedad y del hambre que deben haberlas escuchado en algún momento, ¿no? La leptina es la llamada hormona de la saciedad, mientras que la grelina es la llamada hormona del hambre, ¿no? Ahora vamos a explicar cómo es que llega a producirse eso, ¿no? La leptina, primero que tenemos que saber, es que se produce en el tejido adiposo, ¿ya? Ahí en el adipocito se genera la leptina, ¿no? Entonces la leptina va a lo que es el sistema nervioso central, ¿no? O sea, cerebro. Y antes que nada, vamos a hablar de dos tipos de neurona, ¿ya? Hay la neurona NPY, AGRP, y la neurona POMC, CART. ¿Ya? No, o sea, les voy a explicar la base fisiológica, ¿no? Ustedes más que todo tienen que saber que la leptina es para la saciedad y la grelina es para el hambre, ¿ya? Pero para que lo vean más bonito explicado, pues, ¿no? Entonces, lo que es la neurona NPY y AGRP son las hormonas que estimulan el apetito. Mientras la POMC y la CART lo que producen es la saciedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la leptina? La leptina lo que va a hacer es inhibir a la neurona NPY AGRP, ¿no? Entonces, al inhibirla, yo inhibo el apetito, ¿no? Entonces yo voy a dar saciedad. Y por lo contrario, estimula a lo que es las neuronas POMC y CART, ¿ya? Entonces, para que se entienda siempre, la leptina también es importante que sepan dónde se sintetiza. Y es en la grasa. Entonces, obviamente, ¿no? Cuando tú comes mucho, y un momento en donde obviamente se va a acumular grasa. Entonces, esta misma grasa le dice a tu cerebro como que ya no comas más, ¿no? Entonces, te vas a acordar de eso. Entonces, la grasa produce la leptina y esa leptina va a nivel del sistema nervioso central y por estos neuronas que les estoy mencionando se produce la saciedad. Entonces, ya saben algo más de que no simplemente es la leptina produce saciedad ya, sino desde el comienzo de que se produce en el adipocito, en el tejido graso y de ahí actúa a nivel del sistema nervioso central. En cambio, la grelina se va a producir en el estómago, ¿ya? Y la grelina va a ser lo contrario, ¿no? La grelina va a ir al sistema nervioso central, pero no es como la leptina que activa el NPY, perdón, inactiva las neuronas NPY y estimula a las POMC, sino que la grelina solo actúa sobre uno, ¿ya? La grelina
lo que va a hacer es estimular a la CNPY en este caso, ¿no? NPY-GRP, ¿no? Por lo que al estimularlas va a estimular el apetito. Y estas, a su vez, son las que inhiben las hormonas POMC y K. ¿Sí? Sencillo. Entonces ya más o menos saben cómo es la base fisiopatológica fisiológico, perdón, de lo que es la saciedad y el hambre, ¿no? Pero deben saber leptina, saciedad, grelina, hambre, leptina en el adipocito y la grenina en el estómago. ¿Ya? Listo. Entonces esos como que datos, creo que una pregunta hicieron una vez de cuál es la hormona de la saciedad, ¿no? O dónde se produce. Ahora sí vamos con lo del diagnóstico de síndrome metabólico. Cuando yo hablo de síndrome metabólico tengo 5 criterios, ¿ya? Hay muchas guías que cambian, ¿ya? O sea, la ATP, la LAT, un montón, ¿ya? Pero prácticamente, o sea, los criterios son los mismos. Lo que varía a veces es el punto de corte, ¿no? Pero vamos a hablar de lo más actualizado, ¿no? Que en sí es la ATP4, es la última que ha salido. Entonces, arrancando, para que yo diagnosticar síndrome metabólico tengo que tener en cuenta estas 5, ¿no? La obesidad central o obesidad abdominal, los triglicéridos, el HDL, la presión arterial y la alteración de la glucosa. ¿Ya? De los lípidos, acuérdense que solo evalúo, o sea, yo para ver síndrome metabólico solo es triglicéridos y HDL, porque ustedes saben que los lípidos pues es colesterol, perdón, las lipoproteínas, ¿no? Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, ¿no? Y a veces te preguntan cuál de estos es uno que está dentro para diagnosticar síndrome metabólico, ¿no? Y te ponen, digamos, colesterol, triglicéridos, LDL, UDL, ya. Entonces ustedes deben saber que triglicéridos y HDL es para ver síndrome metabólico. Entonces, de estos 5, nosotros necesitamos 3 de 5. ¿Ya? ¿Y cuál es el criterio más importante de todos? O sea, algunas guías te ponen que necesitas 2, más el que voy a mencionar, que el más importante es la obesidad central, ¿ya? La obesidad abdominal es el criterio más importante, ¿ya? Por eso que algunas guías te dicen que tienes que tener la obesidad abdominal sumado a lo que es 2 criterios más, ¿no? Otros simplemente te ponen 3 de 5. Ya, ahora, en lo que es obesidad abdominal, en la mujer sí no varía mucho dependiendo de la guía, porque siempre es mayor de 88 en la mujer, ¿no? Pero lo que sí cambia, por ejemplo, voy a hacer un slash, que por ejemplo en lo que es la guía de la LAT, ponen mayor de 94 en el hombre, ya te voy a poner el LAT, y lo que es la guía del ATP, que estaba mencionando, te ponen mayor o igual a 102, ¿ya? Ahora, acordarse de ese número exacto de la circunferencia abdominal no es tan necesario, o sea, igual el punto, o sea, va a salir más cuando hagas la medición de la obesidad central, pero, o sea, ustedes tienen que saber que un criterio es que se sobrepase esto en la obesidad central, ¿ya? Los triglicéridos, como saben, los valores normales son menos de 150, por eso un criterio es que sea más de 150 miligramos por decilitro. El HDL, acuérdense que depende de si es hombre o mujer. Acuérdense que la mujer tiene más grasa y el HDL es el bueno. Entonces, por lo tanto, acá un criterio es que esté bajo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene menos grasa? El hombre. Entonces, en el hombre es menos de 40 para que sea criterio. Y en la mujer, como tiene más grasa, menos de 50, ¿no? Listo. Ahora, la presión arterial. Si ustedes han visto la última guía de hipertensión arterial del 2020, justo el mismo criterio de síndrome metabólico de presión arterial elevada, es el mismo criterio que ahora se toma como presión arterial normal, ¿no? La presión arterial normal ahora, en lo que es la guía la última que salió en el 2020, es menos de 130 sobre 85. Ya, así que acá un criterio es mayor de 130 sobre 85, entonces ya va concorde. ¿Ya? Y lo otro es la alteración de la glucosa. Cuando hablo de alteración de la glucosa, no estoy hablando de diabetes, sino glicemia en ayunas alterada o intolerancia a la glucosa. No, ya vamos a hablar en lo que es diabetes. Cuando yo hablo de glicemia normal en ayunas, todavía no es criterio de diabetes. Acuérdense que esto puede ser mayor o igual a 100, ¿no? O sea, lo normal
Acuérdense que en la mañanita, cuando te levantas, debe ser menor de 100. Eso es lo normal en todas las personas. Cuando yo hablo de glicemia anormal en ayunas, es cuando es de 100 a 126. Y un criterio para diabetes es que sea mayor o igual a 126. ¿Ya? Igual con la intolerancia a la glucosa, ¿no? Es cuando te dan la postpandreal, ¿no? Lo normal es que sea menor de 140, siempre, ¿no? Y cuando hablo de intolerancia es que sea mayor o igual a 140, ¿no? Y para que sea criterio de diabetes, mayor de 200, ¿no? Eso ya vamos a hablar en los cuadros de diabetes. O también otro criterio es que tenga diabetes, pues, ¿no? Entonces, si cumple uno de los tres de estos cinco, sobre todo la obesidad abdominal, yo puedo hablar de un síndrome metabólico. Ya, eso es muy interesante porque justo en una clase había comentado que en los banqueos, ¿no? Cuando estaba banqueando había una pregunta donde aparecía un caso clínico con un paciente que le tomaban una toma de presión, ¿no? Y salía elevada, le tomaban una glicemia en ayunas y también salía elevada, y también un perfil tiroideo, o sea, tenía todo un examen, ¿no? Y decían cuál es el diagnóstico más presuntivo. Y uno decía, por ejemplo, hipertensión arterial, otro decía diabetes mellitus, otro decía, si no me equivoco, hipotiroidismo, y otro decía ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, bueno, los valores de las hormonas tiroideas no dan para hipotiroidismo, pero acuérdense que no puedo yo dar diagnóstico de hipertensión con una sola toma, ¿no? Entonces yo no podía decir hipertensión ahí. Y tampoco puedo dar diagnóstico de diabetes con una sola toma, ¿no? El único criterio para hacer diagnóstico de diabetes con una sola toma es un paciente que tenga la clínica florida, que es poliricia, poluria, polifagia, y que tenga su glicemia aleatoria mayor de 200. Ese es el único criterio que vamos a hablar, que es que yo puedo ya diagnosticar diabetes a la primera. Pero de ahí no, y ahí te decía glicemia en ayunas nomás. Entonces la respuesta era ninguna de las anteriores, pero o sea, la mayoría se equivocó en esa pregunta, fue porque te estaba dando tres criterios para síndrome metabólico. O sea, si hubiera dicho una alternativa a síndrome metabólico, uno como que más fácil ve y ya comienza a pensar en los criterios, pues, ¿no? Pero cuando no ve la alternativa, uno se olvida, ¿no? Entonces, el paciente tenía presión alta, tenía glicemia en ayunas alterada, y aparte habían puesto niveles de triglicéridos elevados, si no me equivoco. Entonces tenía 3 de 5 y yo podía decir que era síndrome metabólico. Así que siempre acuérdense de los 5 criterios. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, ahora hablando de lo que es obesidad. Ya, algo muy importante tanto en síndrome metabólico como en la obesidad, ¿no? Porque en la obesidad, la base fisiopatológica es la resistencia a la insulina. ¿Ya? O sea, tan importante que es saber lo que es la resistencia a la insulina. Y en lo que es el síndrome metabólico, el factor más importante también va a ser la resistencia a la insulina. ¿Ya? Una cosa es que yo te pregunte cuál es el criterio más importante de los 5, de los que hemos mencionado, y otra cosa es que te pregunte cuál es el factor más importante para hacer síndrome metabólico, que es la resistencia a la insulina. ¿Ya? Y acuérdense, como habíamos hablado ayer, me pregunté cómo yo podría ver, ¿no? Físicamente que tengo resistencia a la insulina por la acantosis nígrica, ¿no? Que son las manchitas en los pliegues. ¿Ya? Entonces, acordarnos que la obesidad es una enfermedad. ¿Ya? La obesidad no es un síntoma o un atributo de una enfermedad, no es una enfermedad por sí sola, ¿no? Por algo es una de las enfermedades de factor de riesgo para COVID, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una enfermedad crónica inflamatoria, ¿no? O sea, una persona que es obesa, su cuerpo está en constante inflamación, ¿ya? Entonces por eso es importante catalogarla como enfermedad. Ahora, ¿cuál sería la causa más frecuente de la obesidad? Obviamente la causa más frecuente, les pueden poner con distintos nombres. Sí, creo que una vez nos me preguntaron cuál es la causa más frecuente de obesidad. Y es el desbalance entre aporte y gasto, pues, ¿no? Entre lo que yo como en el día y lo que hago ejercicio, mis actividades, ¿no? Por eso siempre dicen que la dieta no depende de cuánto comes. O sea, yo puedo comer, no sé, 5 pizzas al día, pero si mi gasto es mayor que eso, voy a bajar igual de peso, ¿no? Si las kilocalorías que gasto son mayores, no voy a subir de peso.
Entonces la causa más frecuente, acuérdense que es el desbalance del aporte y el gasto. ¿Ya? O también les pueden poner causa exógena, ¿no? Que es lo que te estás alimentando, o nutricional, o simple, ¿no? Todos esos son sinónimos. Pero acuérdense que la cosa más frecuente es eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo distribuimos nosotros? ¿Cómo es la distribución de grasa? ¿No? Hay un tipo androide y un tipo ginecoide. ¿Ya? ¿Cómo se van a acordar siempre que el ginecoide, acuérdense, ginecología de la mujer? Entonces el ginecoide es más frecuente en la mujer, mientras que el androide es más frecuente en el hombre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser la, los depósitos de grasa en el hombre, pues, ¿no? O el del hábito androide? Generalmente, pues, ustedes han visto que los hombres, pues, tienen más grasa en lo que es el pecho, la espalda, pues, ¿no? Entonces va a ser una grasa a predominio supraumbilical, ¿no? Acá más que todo se va a ver la grasa. No es supraumbilical, y les pueden poner, pues, ¿no? Que la grasa está en la cara, el cuello, el tronco, ¿no? En cambio, la mujer, ustedes saben que la mujer tiene más caderas, pues, ¿no? Ahí es donde sobre todo se acumula la grasa. Entonces el hábito ginecoide va a ser que se acumula la grasa, pero infraumbilical, ¿no? ¿Ven? Sencillo. Ahora, el porcentaje de grasa, ya habíamos dicho que en la mujer es más. Entonces el porcentaje de grasa en el hombre generalmente es de 15 a 18%, ¿no? En la mujer, en cambio, es de 20 al 25%. Por ejemplo, eso es algo muy importante, que algunas personas sacan su índice de masa corporal para saber si están sobrepeso, ¿no? Obviamente, ahorita que vamos a ver el índice de masa corporal para hablar sobre peso, obesidad, no me va a decir en sí si yo estoy mal o no. O sea, es como que un fisicoculturista va a tener, obviamente, seguramente obesidad tipo 1, si le saco el índice de masa corporal. Pero lo que yo tengo que sacar es el porcentaje de grasa, ¿no? Porque eso es lo malo. No decir si es obesidad tipo 1, tipo 2, sino ver el porcentaje de grasa, porque la grasa es lo que me da el estado inflamatorio y es lo malo en los obesos, ¿no? Pero eso obviamente hay hasta una calculadora para sacarlo, ¿no? En internet hay. Entonces en el hombre, acuérdense que para que yo hable de obesidad, tiene que haber más del 25% de grasa. Y para que yo hable de obesidad en la mujer, más del 30%. ¿Ya? Entonces, comorbilidades asociadas, ahí les he puesto todas, ¿no? Inflamación, enfermedades cardiovasculares, lesiones osteoarticulares, ¿no? Porque, por el peso, ¿no? La degeneración, hasta puedo poner COVID ahí, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, acá, en resumen, acuérdense que la dieta equilibrada es sobre todo carbohidratos, lípidos 35% y proteínas 10%. Ya la leptina es la hormona de la saciedad, que se secreta en el adipocito, y la grelina es la hormona del hambre que se secreta en el estómago. De ahí lo demás que expliqué de las neuronas, eso quiero que ustedes se lo aprenden, no es necesario, no es muy importante, ¿no? No aparece en cualquier libro. En el síndrome metabólico sí, todos los criterios, ¿no? Que son 3 de 5, el más importante es la obesidad central, ¿no? Y que la alteración de la glucosa es simplemente que ya sean los valores de prediabetes, ¿no? Que es más de 100, más de 140, la presión arterial mayor de 130-85, que es lo que ahora se le llama una presión elevada, ¿no? Y los lípidos, las lipoproteínas que se ven es el HDL y los triglicéridos, ¿ya? Y de la obesidad, bueno, acá lo que es cada la distribución, ¿no? Androide, ginecoide y sus características. Listo. Entonces, justo lo que les estaba hablando de la medición del índice de masa corporal, ¿ya? ¿Cómo se saca el índice de masa corporal? Esto tiene una fórmula, ¿no? Que es el índice de Quetelet. También por eso si te ponen índice de Quetelet no se mareen y digan qué es eso, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Que acuérdense que eso se saca peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Y ahí saco mi índice de masa corporal. Ahora, les he puesto las 3 clasificaciones que existen
para lo que es índice de masa corporal. Con la que más se tienen que quedar es con la OMS, ¿no? O sea, digo con la que se tienen que quedar para, en general, ¿no? Para cuando le quieren sacar el índice de masa corporal a un paciente o algo, ¿no? Pero igual les pongo la de CIO 2007 porque hay como que una subclasificación que una vez preguntaron, ¿ya? La del AJA sí, no, o sea, yo lo pongo por si acaso, porque, o sea, hay un dato así, como que a mí me parece curioso, ¿no? Como que podría confundir a las personas, por eso también lo pongo. Entonces, en lo que es, comencemos con la OMS, ¿ya? Porque ahí vamos a partir mejor. Nosotros tenemos que saber que de 18.5 a 24.9 es lo normal, ¿ya? Entonces, este es el peso normal. En cambio, menos de 18.5 va a ser debajo del peso normal, ¿no? Ya de lo que es 25 a 30, la OMS nos hace mucha bola de frente, dice, esto es sobrepeso, ¿no? Y comenzamos de 30 en 5, ¿no? De 30 a 34.9, obesidad grado 1. De 35 a 39.9, obesidad grado 2. Y de 40 ya sí, hasta 49.9, la obesidad grado 3, o también llamada severa, extrema o mórbida, ¿no? Ya, entonces en la SIDO es lo que le está diciendo que, bueno, menor de 18.5 lo catalogan como peso insuficiente, ¿no? De 18.5 a 24.9 lo mismo, normopeso. Y ahí acaba lo interesante, ¿no? Que el sobrepeso lo dividen en dos. En sobrepeso grado 1 y en sobrepeso grado 2. Y esto es lo que preguntaron, ¿no? ¿Cuánto es el índice de masa corporal que se le considera preobesidad? O sea, antes de entrar a la obesidad tipo 1. Y es este, pues, ¿no? Esta es la preobesidad. De 27 a 29.9. ¿Ya? Y es un dato también que lo utilizan para, ahorita les voy a mencionar para lo que es tratamiento, o sea, cuando iniciar, por ejemplo, tratamiento farmacológico. Y justo ahí ese punto de corte, pues, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. De ahí, cuando hablamos de ya clasificación de obesidad, lo mismo, ¿no? Solo que acá le llaman tipo. Obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, ¿no? Que acá solo le dicen mórbida. Y acá hay hasta la obesidad tipo 4, que le ponen como la extrema, ¿no? La OMS, de frente nomás, desde 40 ya te dice que la 3 es la severa, la extrema, la mórbida, todo, ¿no? En cambio, el ácido te lo clasifica todavía de 40 a 49.9, tipo 3 o mórbida, y más de 50, la tipo 4 o extrema, ¿ya? A tener en cuenta esas clasificaciones bien. Siempre lean la pregunta, como les digo, leanla bien, por más fácil que parezca, porque hay a veces una palabra que cambia todo el sentido de la pregunta. Ya, y la clasificación de la AJA, por eso decía que era como que podía ser con agarrada, porque al normopeso, ¿no? Al de 18.5 a 24.9, acá lo clasifican como clase 0, ¿ya? Que es lo normal. Y al sobrepeso ya lo ponen como clase 1, ¿no? Clase 1 que es, o también lo ponen como leve, ¿no? O sea, desde la AJA, ¿no? Porque la AJA ya saben que es de la Asociación de Cardiovascular, ya tómenlo como que el sobrepeso ya es un factor de riesgo. Entonces ya lo consideran como clase 1 leve, ¿ya? De 30 a 34.9 ya lo consideran como clase 2 moderado. De 35 a 39.9 ya lo consideran como clase 3, ¿no? Severo. Y de 40 a 49.9, clase 4 o mórbido, pues, ¿no? Entonces, ojo en eso, ¿no? Porque no vaya a ser que te piden hallar el índice de masa corporal, sacas, por ejemplo, 32, y tú dices, ah, esa es obesidad grado tipo 1, ¿no? Ya vas a marcar, pero te dice según la AJA. Fíjate que la AJA es como que se, se proyecta un poquito más, como que es más cuidadoso, y ya desde sobrepeso ya le dice clase 1. Entonces siempre le sumas 1, ¿no? Entonces la 1, el grado 1 que tú te sabes normal, para la AJA ya es clase 2. El grado 2, para la AJA ya es clase 3.
Y el grado 3 para la GAI es clase 4. Así que le subes uno nomás. Por eso lo puse ahí. Hay otras clasificaciones, bueno, si lo pongo como dato, a veces cuando usan los cirujanos bariatras, pues, ¿no? Y que una vez preguntaron también, por ejemplo, mayor de 50, que es lo que había hablado según la CIDO, que era tipo 4, algunos le llaman superobesidad, ¿ya? Mayor de 60 lo llaman super obesidad, ¿ya? Mayor de 65 lo llaman la obesidad triple. Y mayor de 70 la llaman la mega obesidad. Obviamente yo no creo que alguien llegue a tal punto, ¿no? Pero hay, ¿no? Hay, y hay esa clasificación. Entonces, listo, ya tenemos nuestro índice Quetelet, ¿no? Que mide el índice de masa corporal. ¿Qué exámenes solicitar? ¿No? Eso también preguntaron una vez. En un paciente con síndrome metabólico, obeso, ¿no? ¿Qué deberíamos nosotros pedirle sí o sí, ¿no? Porque le puedo pedir un montón de cosas, pero ¿qué sí o sí? Uno, el perfil lipídico. Obviamente le tengo que pedir el perfil lipídico, como les dije, porque yo tengo que ver seguramente una dislipidemia también, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Qué más le tengo que pedir? La glicemia, ¿no? Un paciente obeso, factor de riesgo para que tenga diabetes, sí o sí. Y paciente obeso también su perfil tiroideo, porque posiblemente sea obeso por un hipotiroidismo, ¿no? Entonces siempre, al menos esos tres, sí o sí en un paciente obeso, acuérdense. Su perfil lipídico, su glicemia y su perfil tiroideo, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo trato? Para todas estas enfermedades que vamos a ver, ¿no? Del síndrome metabólico, de la obesidad, nosotros siempre vamos a comenzar con las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? O sea, siempre acuérdense que se comienza con la dieta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la diabetes ya no se comienza con la dieta. Antes siempre decían que se comenzaba con la dieta, pero ahora paciente diagnosticado con diabetes es dieta y su metformina. O sea, desde ahora se los digo para la clase que vayamos a ver diabetes, ¿ya? Pero en estos casos de síndrome metabólico, obesidad, dislipidemias, siempre comienzo con dieta y ejercicio, ¿ya? Solo si no funciona eso, o si ya mi índice de masa corporal es muy alto, ya comienzo con los fármacos, o quién sabe, ya puedo hacer cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, el inicial va a ser las medidas higiénico-dietéticas. Ya, las medidas higiénico-dietéticas y el ejercicio. Ya, ¿por qué es tan importante el ejercicio? Te lo pueden preguntar. Porque el ejercicio lo que hace es disminuir la resistencia a la insulina, ¿no? Y eso es lo que habíamos dicho que era el factor fisiopatológico más importante para la obesidad, era el factor más importante para el síndrome metabólico, entonces, para que vean, muy importante es la actividad física, no solo es siempre hacer dieta. Y las medidas higiénico-dietéticas, pues la que más se utiliza es la dieta mediterránea, pues, ¿no? Que la dieta mediterránea es a base de fruta y vegetales, ¿no? Hasta dietas, así nombres, no necesariamente que tiene la dieta, deberían saber, ¿no? Porque en el hipertenso, por ejemplo, la dieta DASH, ¿no? En los pacientes con obesidad, esto, la dieta mediterránea. Entonces, ya, ahora la pregunta es, ¿cuándo yo daría farmacológicos? O sea, ¿cuándo yo comienzo a dar fármacos? ¿No? Cuando el paciente tiene índice de masa corporal mayor o igual a 27. ¿Se acuerdan que era 27? 27 era sobrepeso grado 2, o también llamado preobesidad, ¿ya? Pero no solo índice de masa corporal mayor o igual a 27, sino que tenga una comorbilidad, ¿no? Que sea un paciente con más de 27 de índice de masa y pues sea diabético, sea hipertenso, pues, ¿no? Eso, o que tenga un índice de masa corporal mayor o igual a 30. O sea, que ya esté dentro de obesidad. O sea, se supone que ahí uno debería comenzar a utilizar fármacos, ¿no? Según algunas guías, ¿no? Pero generalmente igual siempre se comienza con la dieta, pues, ¿no? Porque eso puede bajar, además la actividad física, como les dije, disminuye la resistencia a la insulina y es mejor adquirir un hábito, ¿ya? Entonces, dentro de los tratamientos farmacológicos está el Orlistat, que esto fue una pregunta del MIR de España,
que decían cuál era su mecanismo de acción. Lo que hace es bloquea la lipasa intestinal, ¿no? Entonces, si bloquea la enzima que degrada la grasa y se absorbe, no se absorbe grasa. Entonces, ese es uno. La fentermina lo que hace es disminuir el apetito a nivel central. ¿Ya? O sea, no te va a dar hambre. Y el liraglutide, que es un fármaco que lo vamos a ver en diabetes, que es un análogo de la GLP-1, que es una incretina, disminuye el apetito. ¿Ya? Pero por ahora solo en tema de obesidad, que disminuye el apetito, ya lo vamos a ver en diabetes, todos los fármacos y sus mecanismos de acción. ¿Ya? Y la cirugía bariátrica sería más que todo cuando un índice de masa corporal mayor a 35, o sea, obesidad tipo 2, ¿no? Más una comorbilidad, o si el índice de masa corporal ya es mayor o igual a 40. O sea, si es ya mórbido, tipo 3. Ahí ya hacer cirugía bariátrica, pues, ¿no? O sea, cirugía bariátrica tiene que ser el último recurso, ¿no? Hay personas que se quieren saltear, o sea, no pueden con la dieta, ¿no? Y dicen de frente, ¿no? Pero acuérdense que la cirugía bariátrica te quitan una parte del estómago, o sea, tu estómago no va a volver a ser el mismo de antes, ¿ya? Además que hay más riesgo de cáncer cuando pasan años, por si acaso, para que lo sepan. Y ya, entonces eso sería con respecto al tratamiento de obesidad y todo esto, ¿no? Entonces, importante, sí o sí, el índice de masa corporal, su clasificación, eso sí. Acuérdense que el manejo inicial siempre va a ser medidas higiénico-dietéticas y que el ejercicio disminuye la resistencia a la insulina y que la dieta, bueno, se usa la dieta mediterránea, ¿ya? Los puntos de corte para ionizar tratamiento farmacológico: índice de masa corporal mayor o igual a 27 con una comorbilidad, o un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Y para cirugía bariátrica, índice de masa corporal mayor o igual a 35 más comorbilidad, o índice de masa corporal mayor a 40. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a lo que es dislipidemias, ¿no? Seguimos en la parte que estamos hablando de las grasas y todo eso. Entonces, cuando yo hablo de dislipidemias, no estamos hablando de las lipoproteínas. Acá voy a hacer una esquemita de lo que son las lipoproteínas y su transporte, ¿no? Entonces, ¿qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son aquellas que van a transportar los lípidos, ¿no? Los lípidos triglicéridos y el colesterol por la sangre, ¿ya? Porque acuérdate que los lípidos no se mueven por la sangre igual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las lipoproteínas, pues estamos hablando de kilomicrón, las de alta densidad, ¿no? El VLDL, todo eso. Entonces ya vamos a comenzar con el esquemita. Espero que lo entiendan, porque a veces está en mi mente, pero a veces dibujo distinto. Así que comencemos con la personita, pues, ¿no? Vemos, acá está la persona y se come su hamburguesa, ¿no? Se come su hamburguesa y esto obviamente ingresa el estómago, el intestino, bla, bla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ingresa en lo que es el estómago, el intestino? Lo que ingresa va a ser grasa y lo que es el colesterol de la dieta. ¿Ya? ¿Dónde se reabsorbe? Siempre tengan cuidado donde leen su bibliografía, ¿ya? Porque algunos he visto que dice yeyuno, duodeno. O sea, lo que yo más confío es en que en sí se reabsorbe en el ileum, ¿ya? Lo que es grasas y sales biliares, ¿ya? O sea, todo lo que tenga que ver con el transporte de grasas es ileum, ¿ya? Pero igual va a haber libros que van a decir yeyuno, por ejemplo, por si acaso se los digo. ¿Ya? O si por uno de ustedes ha leído eso y dice, no, está hablando huevadas, una cosa así, ¿ya? Pero la cosa es que ya, ahí se reabsorben, ¿ya? Y una vez que se reabsorben, ¿no? Se supone que ya entran a la sangre. Entonces, si entran a la sangre, ya les dije que estos no se pueden transportar, ¿no? El colesterol, los triglicéridos. Entonces, ¿quién los transporta? Nos transporta los kilomicrones, ¿no? Los kilomicrones transportan los triglicéridos, sobre todo, ¿ya? Y estos kilomicrones luego son destruidos, ¿no? Por una enzima
que se llama la lipoprotein lipasa, ¿no? Acuérdense que siempre el nombre lipasa viene de destruir grasa, ¿no? Y lipoprotein, o sea, que va a destruir una lipoproteína. En este caso, el kilomicrón, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer cuando destruye esta lipoproteína? Va a haber dos cosas. O sea, primero, como se destruyó los kilomicrones, van a haber residuos de kilomicrones. Y por otro lado, también se van a crear ácidos grasos libres, ¿no? Vamos a poner acá ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres, ¿qué hacen? O se depositan o van al tejido a usarse como combustible, ¿no? Entonces va a tener dos lugares. El tejido adiposo o el tejido periférico. ¿Ya? Listo. Este a su vez, o sea, este tejido adiposo puede liberar ácidos grasos libres y meterlo al hígado, que acá lo vamos a poner, porque ese es parte del proceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los residuos de kilomicrones? Los residuos de kilomicrones, nuevamente, por la lipasa, pero ahora ya no la lipasa, la lipoproteína lipasa, sino la lipasa hepática, porque va a ir al hígado, viene acá, ¿ya? Por la lipasa hepática. ¿Ya? La lipasa hepática agarra esos residuos de kilomicrones y los lleva al hígado. ¿Ya? El hígado ahí tiene sus receptores para eso, sobre todo por la ApoE. ¿Y qué hace el hígado? El hígado con esto produce VLDL, ¿no? VLDL, que es el de muy baja densidad, acuérdense. Este VLDL, ¿qué hace? Nuevamente, por la lipoproteína lipasa, nuevamente se degrada. ¿Y qué se vamos a poner más bajito, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué se degrada? Y forma el intermedia densidad, ¿no? Que es el IDL, ¿ya? Y esto nuevamente, ahora, pero por la lipasa hepática, se convierte en el LDL. O sea, sigan bien la secuencia que estoy diciendo, porque después vamos a hacer el cuadrito que les he dejado abajo. Es como que resume todo lo que hemos hablado. O, bueno, todo lo que les voy a... Todo el gráfico, ¿no? Porque ya prácticamente acabó. Todo este gráfico, ¿no? Entonces, acuérdense que los kilomicrones van a transportar la grasa que tú has comido, ¿no? Que se ha llevado a reabsorber a la sangre, y luego viene la lipoproteína lipasa, la destruye, y estos residuos de kilomicrones van al hígado, y del hígado se produce el VLDL, del VLDL se produce el IDL, y del IDL se produce el LDL, ¿ya? Y estos pueden volver a meterse al hígado, ¿ya? Estos pueden volver a meterse al hígado. Igual por apoproteínas, ¿ya? ¿Y qué pasaba siempre que se metía la lipoproteína lipasa? Habíamos dicho, genera ácidos grasos libres. Igual, entonces puede depositar acá en el tejido adiposo o en el tejido periférico, ¿ya? Entonces todo esto de acá, toda esta vía de acá, todo esto, se llama, o sea, la vía de las lipoproteínas exógena, ¿ya? Entonces, si yo estoy hablando de todo eso de kilomicrones, residuos de kilomicrones, que van al hígado nuevamente, y el transporte de triglicéridos por los kilomicrones, todo eso es exógeno, ¿ya? Mientras que todo esto que ya pasa acá, que es el VLDL, el IDL, el LDL, ¿no? Todo eso, porque del LDL también puede venir a tejido periférico, ¿no? Porque se completa el circuito. Todo eso viene a ser el circuito endógeno, ¿ya? Entonces espero que lo hayan entendido bien cómo es todo el proceso cuando me como una hamburguesa o como grasa, ¿ya? Así que ahora les voy a explicar el cuadro, ¿no? Que va a ser, si entendieron bien el de arriba, facilito. Entonces las lipoproteínas son el kilomicrón. No, vamos a comenzar desde los que tienen menos densidad.
kilomicrón, luego le sigue el VLDL, que es el de muy baja densidad, luego le sigue el IDL, que es el de intermedia densidad, por eso I, luego le sigue el LDL, ¿no? Que es el de baja densidad. Ah, completan acá, me olvidé poner un cuadro más. Y luego le sigue el HDL, ¿no? Que es el de alta densidad. Entonces, si estamos acá, esto va de menor densidad a mayor densidad, ¿no? Por lo contrario, inversamente, esto va de menor tamaño, o bueno, de mayor a menor tamaño. O sea, el kilomicrón es el que tiene más tamaño de todas las lipoproteínas. No les voy a poner cuánto mide, porque eso es irrelevante cuánto mide, sino que ustedes sepan si, digamos, cuál es el que más mide, pongan kilomicrón, ¿no? O en el caso te ponen desde el VLDL, o sea, ya sabes, pues, ¿no? Siempre ponen orden de menor densidad a mayor densidad, y en ese orden, a la inversa va a ser el orden del tamaño, ¿no? Por eso lo pongo en ese cuadro. Entonces comenzamos, ¿no? ¿Cuál es el origen del kilomicrón? ¿No? ¿De dónde proviene el kilomicrón? Del intestino, pues, ¿no? Habíamos dicho que el kilomicrón todo acá, pues, ¿no? A nivel, luego del intestino. ¿De dónde proviene el VLDL? Acá en la imagen lo habíamos visto. Del hígado. ¿De dónde proviene el IDL? Proviene del VLDL. ¿De dónde proviene el LDL? Procede del IDL. ¿Y de dónde proviene el HDL? Ah, el HDL sí no lo expliqué, no lo puse en el cuadro, que sí era muy importante. Ya, pero ya, en sí, el HDL lo que hace es, ¿por qué se le llama la lipoproteína o el lípido bueno? Porque lo que va a hacer el HDL es sacar de lo que es o sea, sacar los lípidos de los tejidos y regresarlos al hígado, ¿ya? O sea, va a volver la grasa a lo que es el hígado. Por eso es el colesterol bueno, se le dice, ¿ya? Entonces el HDL en sí, el origen va a ser hígado, intestino, no de los tejidos, hígado, intestino y el mismo plasma, ¿no? Eso sí no es muy importante. No, es que no entra ahí el HDL, pues, ¿no? Ahora, el lípido sí es muy importante. ¿Qué es lo que transportaba el kilomicrón que les había dicho? O sea, el kilomicrón puede transportar triglicéridos, puede transportar colesterol, puede transportar fosfolípidos, ¿no? Todos. Pero ¿qué transporta más? Y eso también quiero que lo sepan para cuando hablemos de lo que es la clasificación de Fredrickson para dislipidemia. O sea, todo cuadra, para que se van a dar cuenta, todo cuadra. Por eso no quiero que pierda la atención con esos datos, ¿no? Lo que más transporta es triglicéridos, ¿ya? O sea, les estoy diciendo que transporta los tres, puede transportar los tres lípidos, pero sobre todo triglicéridos 85%. Entonces, si te preguntan cuál es el que más transporta, o cuál es la lipoproteína que más transporta triglicéridos, es el kilomicrón, ¿ya? Y de ahí vamos bajando. O sea, mientras vas bajando, vas cambiando de lípido, ¿no? Porque el VLDL lo que transporta más sigue transportando triglicéridos, pero ya, por ejemplo, en un 55%, ¿ya? En cambio, ya acuérdate que en el IDL, como es el intermedio, ahí cambia, ¿no? Ese es el punto de corte, por así decirlo. Entonces acá ya es más colesterol, ya transporta más colesterol, pero por ejemplo un 35%, ¿no? O sea, todo el demás porcentaje se divide pues en triglicérido, digamos, 20, fosfolípido 20, otra grasa así, ¿no? Y el LDL transporta colesterol en el 60%, ¿no? Va bajando. Y esto ha sido pregunta de examen en el último ENAM, ¿no? O sea, era un paciente, te ponían con colesterol alto, pues, ¿no? Que me acuerdo que tenía como 500, ¿ya? Pero, o sea, tanto caso clínico que te preguntaban cuál es la lipoproteína que más está actuando. O sea, prácticamente estaban preguntando cuál es la lipoproteína que está transportando, está elevada por transportar ese colesterol, ¿no? Porque ese paciente tenía triglicéridos, tenía 140, o sea, normal, pues, ¿no? O sea, solo tenía una hipercolesterolemia. Entonces ahí tenías que saber que era el LDL, ¿ya? Porque es el que más transporta colesterol. En cambio el HDL, acuérdate que el HDL es bueno, o sea, ya no tiene por qué transportar grasa, o sea, estoy diciendo que transporta la grasa del tejido periférico al hígado,
pero ya lo que más transporta no es grasa, sino proteínas. Ya, proteínas transportan el 50%. Ahora, si te preguntan qué tipo de grasa es la que transporta más, son los fosfolípidos. Ya, en un 25%. ¿Ya? Ahora, las apoproteínas, ¿no? Las apoproteínas son lo que cubren las lipoproteínas, ¿no? Para su transporte. Hay una mnemotecnia para que lo sepan, ¿no? Por ejemplo, el kilomicrón, las apoproteínas que tiene, por ejemplo, la B48, la A1, la A4, la, la E, la C1, la C2, la C3, ¿ya? Pero no tienes que acordar así todo eso, acuérdate, nuevamente, como digo, todo es en orden, pues, ¿no? Entonces, el kilomicrón comienza y te acuerdas beca, o sea, apoproteína B, apoproteína E, apoproteína C y apoproteína A, ¿no? Luego el VLDL tiene lo que es la apoproteína B100, ¿no? Que esta proteína sí es muy importante, que acuérdense que es todas las de baja densidad, porque va a estar en muy baja densidad, intermedia densidad y baja densidad. La E, ¿no? El C1, el C2 y el C3. Entonces el que estaba arriba, bajo, ahora ese es BEC, ¿ya? De ahí la siguiente, el IDL, ¿qué sería? B100 y E. Entonces, ¿qué viene a ser ahora la mnemotecnia? B, ¿ya? Y después, al final es B100. Entonces solo me quedo con B. Ya, entonces, y hablando de las grasas malas, bueno, entonces comienzas con beca, beca, bec, B, B. O sea, solo B la letra. ¿Ya? En cambio, lo que es la HDL, que es la buena, en sí transporta lo que es A1, A2, C1, C2, C3 y E. ¿Cómo yo me acuerdo de esto? ACE, bueno, ACE que es ¿qué era? Detergente, no sé qué es. Pero que a la grasa le pone fin. Ah, no, ese es ayudín. Ya, pero la cosa es que ya me entienden, pero no ACE ya, que es el bueno, pues que es el HDL. ¿Ya? Entonces, en lo que respecta a la acción, entonces, ¿qué hace el kilomicrón? Ya habíamos dicho. ¿Qué hace el kilomicrón? Transporta triglicéridos, pero exógenos. Habíamos dicho que estaba en la vía exógena. El VLDL, ¿qué hace? Transporta triglicéridos, pero endógenos. ¿Ya? ¿Qué hace el LDL? Acuérdense, ¿por qué estoy hablando de transporte de triglicéridos? Porque es más abundante triglicéridos. En cambio, el LDL, ¿qué va a transportar? Transporta colesterol. No transporta colesterol del hígado, habíamos dicho, del hígado al tejido. En cambio, el HDL transporta colesterol, que es lo que les había dicho, colesterol, pero del tejido al hígado. ¿Ya? El IDL es como que un ámbar entre el VLDL y el LDL, ¿no? O sea, transporta triglicéridos y colesterol. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que el esquema graficado arribita, ¿no? O sea, porque les he explicado todo cómo se da, pero ya con los datos en ese cuadro, ¿no? O sea, porque obviamente les podía explicar el cuadro, pero son datos, no más. Y ya les he dicho que no me gusta que sea mucho memoria, sino que se entienda. Entonces, acá importante con respecto a las dislipidemias, bueno, obviamente el cuadrito, todo esto que he hablado. Acuérdense que el kilomicrón es sobre todo transporte de triglicéridos y que cuando yo vea hipertrigliceridemias, por ejemplo, una persona con hipertrigliceridemia, si me preguntan qué lipoproteína es la que podría estar más elevada, el kilomicrón. En cambio, cuando veo personas con hipercolesterolemia, ¿quién lo transporta más? El LDL, pues, ¿no? 60% más. Las apoproteínas, ya les dije la mnemotecnia, ¿no? BK, BC, BE, B, ¿no? Y el HDL, su base. ¿Ya? Y los mecanismos siempre acuérdense que el HDL es el bueno que transporta colesterol del tejido al hígado. Todo lo que siempre subrayo es porque me acuerdo que han venido en preguntas de examen, por si acaso. Entonces, todas esas cosas, tómales en cuenta, ¿ya? Hay esto que les había dicho, ¿no? Baja de densidad, inversamente,
es de mayor tamaño a menor tamaño, ¿no? Y el otro es de menor densidad a mayor densidad. ¿Ya? Entonces vamos ahora con lo que es la clasificación de Fredrickson. Y miren, la clasificación de Fredrickson nunca la he preguntado. Posiblemente en los exámenes de endocrinología, ¿no? En la universidad pueden preguntar, ¿no? Porque como que una clase de síndrome metabólico no puede ser muy larga, ¿no? Entonces le pueden meter esto a la clasificación de Fredrickson, pero también lo van a entender, ¿ya? ¿Por qué? El tipo uno, o sea, más que todo yo lo vería por, solo acuérdense un cuadro, o sea, cualquiera de los dos, o el lipoproteína o el lípido aumentado, y se van a saber el otro si se acuerdan todo lo que hablamos de cómo se dan los transportes, ¿ya? Porque el tipo uno, la lipoproteína que está aumentada es el kilomicrón. Y si está aumentado el kilomicrón, ¿qué lípido creen que está aumentado? A ver, los leo. ¿Qué lípido creen que está aumentado? Exacto, los triglicéridos, pues, ¿no? Entonces, en el tipo uno es aumentado el kilomicrón y el lípido que voy a ver aumentado es el triglicérido. En el 2A, lo que está aumentado es el LDL. Entonces, ¿qué lípido va a estar aumentado? El colesterol. ¿Ven? Todo con lo anterior, por eso decía que era importante. El 2B, bueno, en sí, con lo anterior, más que todo iban estas dos primeras, ya, porque el otro ya es como que, por ejemplo, este es LDL y VLDL. Entonces, por el LDL, tú sabes que el colesterol va a estar elevado, eso sí. Pero acuérdate que el VLDL, ¿no? También lo más abundante que transportaba eran los triglicéridos. Entonces, acá también es lípido aumentado, triglicéridos. El tipo 3 es VLDL, ¿no? Y residuos de kilomicrones, ¿no? Entonces, el VLDL que habíamos dicho que era igual triglicéridos, ¿no? Y residuos de kilomicrones, bueno, eso no mencioné la tabla porque no es muy importante, pero también es colesterol, ¿ya? O sea, ese sí es como que no va mucho con lo que estábamos hablando, ¿ya? Acá también lo que es, por ejemplo, VLDL, ¿qué lípido estaría aumentado? Triglicéridos, ¿ya? Y el 5, que es kilomicrón, y VLDL, lo que está aumentado en sí acá también son los dos, triglicéridos y colesterol, ¿ya? Apréndanse mejor lo que es la lipoproteína aumentada, ¿no? Porque acá sí la pueden sacar kilomicrón, entonces triglicéridos. LDL, colesterol. VLDL, triglicéridos. Y estas nomás que justo son de A2, sí es como que están combinados, pues, ¿no? Porque acá, bueno, acá también lo pueden sacar, pues, ¿no? Porque LDL es de colesterol y VLDL es triglicéridos también, ¿no? Un poquito las jodidas serían el 3 y el 5. Pero se dan cuenta que con lo anterior se entiende, o sea, tiene todo relación, ¿ya? Eso es con lo respecto a la clasificación de Fredrickson. No voy a subrayar nada porque nunca han preguntado, pero se las pongo ahí. La fórmula de Friedewald es para hallar el colesterol total. En caso no puedas calcularlo, no puedes sacarlo, ¿no? Puedes sacarlo de dos formas. Puedes sacarlo sumando el HDL más el LDL más el VLDL, ¿no? Esa es una forma. O puedes sacarlo sumando el HDL más el LDL más los triglicéridos sobre 5. La verdad es que no sé por qué sirve eso, si de frente le puedo pedir colesterol en su examen de rutina, pero existe esa fórmula, por si alguna vez le pregunta. Y listo, entonces los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos en un paciente con dislipidemias? Pues porque si estamos hablando de dislipidemias es que tiene los valores altos, ¿no? El colesterol tiene que ser menor de 200, ¿no? Más de 200 es lo anormal. En el hombre habíamos dicho que el HDL, perdón, en el hombre tiene que ser mayor de 40 porque es la grasa buena, ¿no? Y en la mujer tiene que ser mayor de 50 porque tiene más grasa. Y los triglicéridos deben ser menor de 150. Ahora, el LDL en general en valores debe ser menor de 100. Ahora, este es ya datos muy importantes porque son datos actuales que deben saber, ¿no? Si un paciente tiene enfermedad cardiovascular, ¿no? Un paciente con infarto o tiene diabetes, ¿no? Según la última guía del ATP4, dice que el LDL debe ser menor de 70.
Y si es un paciente que es hipertenso y ha tenido infarto de miocardio, debe ser menor de 55. Ya, así que, porque muchas veces han preguntado eso, que ponían paciente cardiópata, ¿no? Hipertenso, ¿cuánto debería ser su control del LDL, ¿no? Y ponían menor de 100, pues, ¿no? Y obviamente todos, porque se acuerdan del LDL que es menor de 100, marcan menor de 100. Pero no, en paciente cardiópata sería menor 70, ¿no? Y si es y cardiópata y con infarto encima, menor de 55. Ya los otros son, pues, que tenga dos o más factores de riesgo, ¿no? Otras enfermedades, acá lo ponen menor de 130, o que tenga solo un factor de riesgo menor de 160. Pero quédense con esto sobre todo, o sea, en general, si te pregunto simplemente cuál es el valor de corte del LDL, 100. Y cuando hablo de paciente diabético, infarto, acá sobre todo infarto, ¿ya? Porque acuérdense que un paciente diabético tiene la misma probabilidad de mortalidad que un paciente con infarto, ¿ah? Por si acaso. Por eso lo agrupamos en el mismo grupo. Ahí. Ya, y infarto con hipertensión menor de 55. Y estos valores, ¿no? Menor de 200, HL mayor de 40 y mujer mayor de 50 y triglicéridos menor de 50. ¿Ya? Entonces hasta ahí vamos bien. Lo que queda es el tratamiento, pues las dislipidemias. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar las dislipidemias? ¿Qué creen que es lo primero que se debe hacer? El inicial, igual que cuando hablamos de la obesidad, dieta y ejercicio, ¿no? Porque con la dieta va a disminuir pues, lo que te estás comiendo, ¿no? Va a disminuir la grasa, y el ejercicio va a disminuir la resistencia a insulina. Ahora, antes de hablar de los medicamentos, o sea, yo quería como que hacer un resumen de preguntar, o sea, cuando te digan cuándo yo trato, o sea, cuándo yo doy medicamentos, en dos situaciones. Si el paciente tiene colesterol mayor de 200 y tiene una comorbilidad, ¿ya? O sea, te aparece paciente con 260 y diabético, yo ya le tengo que dar tratamiento farmacológico, ¿ya? O paciente con colesterol de, no sé, 210, no importa, pero hipertenso, le tengo que dar tratamiento farmacológico, ¿ya? Y los triglicéridos tienen que ser mayor de 500 para tratarlos. O sea, si me aparece 320, 400, no se trata todavía, solo dieta y ejercicio. Pero cuando son mayores de 500, ahí sí trato. Ahora, ¿con qué trato? Cuando es con lo que respecta a colesterol, ¿no? Alto. Lo que toman, ¿no? Lo común, las estatinas, ¿no? La torvastatina, que ahorita voy a hablar de cada uno. Cómo es que funciona, ¿no? El ezetimibe, lo que es los secuestradores de ácido biliar, ¿ya? Pero sobre todo las estatinas. Bueno, paciente con colesterol alto, diabético, hipertenso, le dan su atorvastatina, bueno, siempre. Y en el caso de triglicéridos altos, los fibratos, bueno, el famoso gemfibrosilo, ¿no? El omega 3 que han preguntado esto, en el último ENAM preguntaron, o sea, pusieron paciente y era un paciente con, no me acuerdo si era paciente de dislipidemia o obesidad, pero te ponían alimentos, o sea, ¿y cuál alimento tú le dabas? ¿No? Y una de las alternativas era pescado azul. Entonces, acuérdense que el omega 3 está en el pescado, pues, ¿no? Y eso es bueno, pues, ¿no? Por eso siempre les dicen que coman pescado, ¿no? De todas las fuentes de proteínas es la mejor porque también baja la grasa, pero sobre todo el omega 3, ¿no? Que supuestamente el omega 3 pues, está en esa cosa negrita que a nadie le gusta, ahí. O también la niacina, ¿ya? Entonces, en general, ya saben, paciente con colesterol elevado, no importa su valor, con una comorbilidad, lo trato. O sea, le doy fármacos. Y triglicéridos solos cuando son mayores de 500, que acá fibratos sobre todo. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí vamos con cuáles son los fármacos que se pueden utilizar para lo que es la disminución de estas dislipidemias, ¿no? Uno, las resinas de intercambio iónico, ¿no? Que son los que había mencionado, que son los secuestradores de ácido biliar. Si nos vamos a este esquemita que puse acá, aquí están, pues, ¿no? Las resinas. ¿Qué hacen? Como ven, bloquean la absorción
de ácidos biliares a nivel intestinal, ¿no? O sea, porque supone que acá está el intestino, no, acá ustedes lo leen, y no permite que se absorban, ¿no? Entonces se elimina. Entonces su mecanismo de acción, lo vamos a poner acá, bloquean la absorción de ácidos biliares a nivel intestinal. ¿Ya? ¿Cuáles son esos fármacos? O sea, eso de resinas de intercambio es un grupo. La colestironina y el colestipol. Listo. Las estatinas. ¿Las estatinas qué hacen? Pone dos. Las estatinas lo que hacen es inhibir esta enzima que es la HMG coenzima reductasa, ¿no? ¿Está acá? Aquí están las estatinas, ¿no? Entonces, al inhibir esa enzima, miren, no se forma colesterol. Si no se forma colesterol, pues obviamente baja el colesterol. Por eso dijimos que es es el que se da cuando hay hipercolesterolemia, ¿no? Entonces acá está la famosa atorvastatina. Ahora, ¿qué es datos importantes de la estatina? ¿No? Bueno, lo primero que les había dicho, ¿no? Inhibe HMG coenzima A. Pero un dato súper importante es que mejora todas, voy a poner mejora todos los niveles de lípidos, ¿ya? O sea, me baja el colesterol, me baja los triglicéridos, me baja el VLDL, bueno, lo que tenga elevado, y me sube el HDL, ¿ya? Así que por eso las estatinas es lo que más se usa, ¿ya? ¿Y cuál es el efecto adverso más frecuente? Están viendo que está, ¿a qué nivel está actuando, no? ¿Esto qué es? Hepatocito. Entonces el efecto adverso más frecuente es la hepatotoxicidad. Y otro efecto importante que sí quiero que se acuerden es las miopatías. Hace dolores musculares, ¿ya? Listo. El ezetimibe, ¿no? El ezetimibe, ¿dónde actúa? Aquí, miren. ¿Qué está haciendo? Está bloqueando, pero ya no como las resinas que bloquean los ácidos biliares, sino bloquean la reabsorción de colesterol, ¿no? Por eso esa imagen me parece muy bonita. Ahí lo pueden sacar. Entonces bloquea la absorción de colesterol. ¿A qué nivel? Intestinal, igualito, ¿no? Nada más. Ese es el ezetimibe. Y los fibratos, que habíamos hablado que es el gemfibrosilo, ¿no? En sí lo que actúan no es así tan simple como eso, ¿no? Es algo de los ligadores de receptores de peroxisomas, ¿no? Que acuérdense que los peroxisomas eran de degradación hepática. Pero lo que quiero que sepan es que los fibratos, ¿no? Habíamos dicho que se usaba en los pacientes con hipertrigliceridemia. ¿Por qué? Porque los fibratos son los que más baja, es el que más baja triglicéridos, ¿ya? Y sus efectos adversos van a ser gastrointestinales y también miopatías, ¿no? O sea, los dos fármacos que se usan para lo que es hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, ¿no? Las estatinas y el ginfibrosilo, ¿no? Los fibratos causan dolor muscular, ya ténganlo en cuenta. Y el otro fármaco que tenemos es el ácido nicotínico, pues, ¿no? La famosa niacina. ¿Qué es lo que hace? Acá creo que está también en la imagen. Lo que viene a ser, lo que ven, bueno, disminuye o bloquea lo que es la transformación del colesterol, de lo que era lo que hemos estado hablando de a nivel hepático, en VLDL, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuye los niveles de triglicéridos y de VLDL, sobre todo, triglicéridos y VLDL, ¿no? Y también aumentan, ahí datito, aumenta la, la, ¿cómo se llama? La enzima degradadora que habíamos dicho para destruir, la aumenta, ¿no? Entonces degrada más ácidos grasos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, y esto es el que más sube HDL, ¿ya? ¿Cómo es la niacina, pues, no?
A ver, ¿quién me dice? Porque ya acabamos con síndrome metabólico. ¿Quién me dice cómo se llama la enfermedad cuando falta niacina? Las leo. Falta niacina. Bien, pelar. Esos tres de, bueno, diarrea, demencia. ¿Y qué más? Dermatitis, dermatopatía. Ya. Entonces, ¿por qué les dije que era tan importante saber que las estatinas y los fibratos hacían esa miopatía? ¿No? Entonces, acá. Me voy a poner ojo. Y eso también fue pregunta. Justo el último, ¿no? Vinieron como 4 preguntas de síndrome, de lo que es dislipidemia, síndrome metabólico, como nunca. Porque cuando mucho viene uno, a veces ni viene. Ya que estatinas más fibratos no se dan. ¿Ya? O sea, esto nunca. O sea, si tú tienes un paciente con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, pues voy a tener que decidir qué le doy. Obviamente voy a preferir las estatinas porque, como les había dicho, disminuye todos los niveles, ¿no? Pero nunca le voy a dar los dos. O sea, no voy a decir, le doy los dos y me baja más. No, sino que como ambos les dije que causaba miopatías, puede ser tanto la afectación muscular que va a generar lo que es la rhabdomiólisis, ¿no? ¿Alguien se acuerda lo que es la rhabdomiólisis? Que es la destrucción del músculo, bueno, y esto al final hace daño renal porque se libera, bueno, la creatina muscular, y afecta al riñón, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿ya? Y eso habían puesto en un caso, ¿no? Habían puesto un paciente, bla, 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 y te ponían que, tomaba atorvastatina y tomaba gemfibrosilo, ¿no? Que es el fibrato, y que tenía dolores musculares, ¿no? Y era un paciente diabético. Entonces muchas personas se confundieron porque pusieron, o sea, como diagnóstico, una polineuropatía diabética, ¿no? Que también puede ser dolores musculares, pero el punto era que ahí que estaba usando 2 fármacos que hacían miopatías, ¿no? Entonces la respuesta justo decía miopatías por fármacos. Entonces tenían que saber que las estatinas y los fibratos producen esto. ¿Ya? Entonces eso sería todo. No sé si sepan todos los datos de farmacológicos. ¿Alguna duda, algo para el break y hacer lo que es trastornos del calcio, que es un poquito más rápido? Díganme si tienen alguna duda. Si no, damos el break de 5 o 10 minutos.